básicamente yo les voy a mostrar, la presentación hice en tres partes. Una es qué es lo que estoy haciendo, cómo terminé, dónde estoy, la oficina en que trabajo y el proyecto que estoy dirigiendo ahora. Entonces, para empezar, era chévere lo que la Isa me preguntó y era como que cuál es mi profesión. En realidad, sí soy, déjame ver cómo lo va. Sí soy un paisajista, sí soy un arquitecto, un urbanista, un planificador. Y la verdad, esa pregunta la vengo craneando desde hace la bola de tiempo, especialmente pues los proyectos en los que yo estoy trabajando. Obviamente me gradué en la Universidad de la SUAY y tienen todas estas imágenes y al igual que ustedes aprendí de todos estos arquitectos, star architects y de todo lo que estaban haciendo, pero yo siempre sabía que algo más me interesaba a mí. Yo no estaba interesado en hacer este objeto y crear eso, y especialmente cuando salías a Cuenca, cuando empiezas a caminar por Cuenca y empiezas a entender que hay toda esta gente que está por todo lado, que está caminando, está conduciendo, y cómo haces para que toda esta gente que está compartiendo en estas ciudades, o sea, qué es lo que está pasando ahí, y eso era lo que a mí me estaba interesando estudiar. Entonces de ahí de nuevo me fui hacia el lado de ser un urbanista y era como que, bueno, ¿y ahora qué significa ser un urbanista? ¿Qué es lo que voy a hacer después de esto? Y de nuevo me metí a estudiar en Colombia, como la Isa dijo, y fue este rato cuando me di cuenta que no era importante el objeto, o el objeto arquitectónico en sí, sino lo que más importante era aprender de toda esta gente que estaba a tu alrededor y que tenía como que sus gustos y sus direcciones a cada rato. Y obviamente en los talleres y en los proyectos aprendes qué es lo que estaba pasando y entender algo que simplemente era ciudad, ¿no es cierto? Que ciudad era todo, era toda esta gente que de una u otra forma te influyó a vos mientras estudiabas arquitectura o mientras estudiabas diseño urbano. Y de ahí lo más chévere, y creo que este fue mi momento de que me di cuenta qué era lo que estaba pasando, fue cuando en una de las revisiones, mientras me encontraba con toda esta gente de todo lado del mundo, hubo un ecuatoriano que de repente me dijo, oye, no se trata de eso, no se trata de que te pongas una etiqueta, porque el proyecto no es acerca de que si le diriges hacia el paisajismo, si le diriges hacia la arquitectura, el proyecto no se define por tu etiqueta. Y de nuevo, lo más que va diciendo esto, o sea, no va por ahí el proyecto. Y ahí fue cuando le dije, carajo, entonces no quiero saber nada de etiquetas y no quiero aprender nada sobre esto. De qué es lo que se trata el proyecto y hacia dónde me voy? Entonces no soy un paisajista, no soy un arquitecto, no soy un urbanista y definitivamente no soy un planificador. No soy ninguna de esas cosas, soy un colaborador. Y eso significa compartir y fue lo chévere que aprendí y lo único que en realidad quisiera sacar de todo lo que aprendí en Colombia y de todo lo que llevaba aprendiendo hasta ese rato. Y de repente, de nuevo, de ese lado es cuando de nuevo empiezo a trabajar en AECOM y de nuevo este man Gonzalo Cruz, que es un ecuatoriano y que estuvo en una de esas revisiones, se convierte en mi jefe y empieza a influir la bola en los proyectos en los que yo estoy trabajando y cómo lo estamos haciendo. Y esta de nuevo es la oficina con la que estoy trabajando y full gente de todo lado del mundo que simplemente está dirigiendo el proyecto hacia el lado en cómo ellos le ven y hacia cómo le quieren dirigir. Y obviamente, mi enfoque siempre era hacia la gente. Y de nuevo, también desde de que cuando te vas a una oficina no significa que se acaban esas clases de proyectos en las que vos estás de revisiones y que de repente pones tu proyecto al frente y alguien te está criticando. Siempre es acerca de eso y de cómo esa crítica y esas soluciones que te están diciendo siempre se relacionan con las personas. Y además de que nosotros somos diseñadores, al final tenemos la capacidad de hacer todos estos proyectos y realizar todo el proyecto. Y que tenemos la capacidad de entender todos estos medios y de utilizar estos medios para llegar al proyecto que estamos queriendo. Y especialmente en los proyectos que trabaja mi oficina, que son de infraestructura en realidad. AECOM es una oficina básicamente de ingenieros y nosotros somos el grupo
que está ahí, que te está molestando a cada rato, intentando llevar esta infraestructura hacia el diseño y cómo meter a la gente dentro del proyectar de esta forma. Y además de que también es chévere, o sea, al final estás compartiendo con todas estas gentes, estás aprendiendo todo el tiempo y haces que todo el mundo siempre te visite y explicarles lo que estás haciendo, es lo que te va a ayudar a vender el proyecto de una u otra forma el momento que te toca presentar al cliente. Y siempre enfocado hacia las ciudades. O sea, yo obviamente tengo la suerte de estar trabajando ahora en Nueva York y tengo la suerte de estar trabajando en Manhattan y que puedes como que nunca está definido el proyecto hacia un tipo de cultura o hacia un tipo eh, o hacia un tipo de arquitectura. La ciudad siempre está cambiando y eso es lo que vale y lo más importante. Y de ahí el reto o el problema que yo estaba teniendo, no problema, el reto que la oficina me estaba dando a mí era siempre que el mundo siempre está cambiando, ¿no es cierto? Que el mundo siempre está evolucionando y de cómo vamos a entender los proyectos a través de este cambio y de cómo la gente se está adaptando todo el tiempo. Y un poco para empezarles hablando de lo que yo estoy haciendo, este es el Bajo Manhattan y básicamente entendés que desde 1776, 1842, todo este bosque siempre ha estado extendiéndose, yéndose y como que comiéndose más hacia el mar, ¿no es cierto? 1946 de nuevo todo, empiezan a aparecer todos estos piers hacia los lados y de cómo este bosque sigue cambiando a través de los años. Y después hay como un evento que básicamente cambia la forma de pensar de Nueva York y la forma de proyectar todos estos bordes. Y de nuevo me estoy yendo hacia el borde y esa relación que tiene con el agua, porque básicamente Sandy fue como el evento que hizo que todo Nueva York cambie y empiece a pensar de una forma de proyectos resilientes. Y de nuevo, o sea, si esto fue en Sandy, las proyecciones de inundaciones para el 2050 se van metiendo más hacia las ciudades. Y especialmente en un centro que es tan denso como Nueva York, toda esta ciudad se iba a inundar y era como que debería pasar algo, ¿no es cierto? Y deberíamos pensar hacia el futuro, ¿qué es lo que va a pasar hacia el futuro, ¿no es cierto? Siempre recordando el pasado y entendiendo de que Manhattan, pero que no estaba construido y de cómo ese cambio fue tan drástico y empezamos a básicamente poner concreto en toda esta isla. Y de todos esos cambios y de cómo va pasando y cómo la grilla de Nueva York se vuelve tan icónica y empieza a producir ciudad. O sea, generalmente es el lugar en donde toda esta gente se está encontrando. Algo parecido a lo que les decía en otra imagen en Cuenca, era como que eso era lo que a mí me interesaba y eso era como que el proyecto que se vuelve tan emocionante para mí de esta forma. Y siempre es como que pensando, y básicamente el futuro, o sea, ¿cuál es el futuro? Si te piensas en esta distopia de un mundo súper futurista con estos carros que están volando por todo lado, o empiezas a ver todo este mundo de constructivista que te estaban diciendo todos estos pensadores y arquitectos hacia el mundo de atrás, o estos, ¿no es cierto? Cuando piensas en el futuro, ¿qué es lo que está pasando? Si es todo, como toda esta máquina que está saliendo hacia la ciudad, o proyecciones como estas de Super Studio que simplemente te estaban abriendo los campos y cruzándose entre Manhattan. Eh, y de repente te das cuenta que el futuro, ¿cómo piensas en un futuro si es que no va a existir, ¿no es cierto? Si es que después de Sandy lo que pasó, imagínate con toda la densidad que está en Manhattan, de repente todo este mundo se apaga. ¿Qué es lo que va a pasar con la ciudad y hacia dónde vamos a ir si es que no pensamos en un proyecto que ayude a que la ciudad siga funcionando? Y de ahí viene la propuesta, ¿no es cierto? Y esto es como empieza el proyecto en el que yo estoy trabajando y de nuevo con toda esa oficina y esa colaboración que tienes de no ser un paisajista, de no ser un arquitecto, sino simplemente ser un colaborador y entender que todas las materias siempre se van a conectar.
Y básicamente es, de nuevo, el Bajo Manhattan, ese es como mi sitio, ¿no es cierto? Es el sitio en donde nosotros estamos realizando el proyecto y intentando entender qué es lo que va a pasar ahí. De nuevo, tomando como referencia que todas estas inundaciones, todo lo que ha pasado con Sandy, que básicamente fue un huracán que dejó toda la parte baja de Manhattan en este estado. Y de nuevo, piensa de nuevo que estás en Nueva York y que este lugar es súper denso y que toda la gente simplemente se quedó atrapada en estos edificios súper altos, no podían bajar, no habían elevadores, no había electricidad. Eh, Básicamente, imagínate una persona mayor de 80 años en el piso 80, intentando vivir ese rato con esto en su ciudad, ¿no es cierto? Desde ahí empiezas a analizar, ¿no es cierto? Empiezas a buscar qué es lo que puede pasar y empiezas a analizar el sitio, de nuevo recordando ese pasado que tenía Nueva York, ¿no es cierto? Cómo la topografía afectó y cómo este crecimiento básicamente se fue ganando de la topografía y eliminó todo eso. Y empiezas a entender que hay diferentes elevaciones que según las proyecciones el agua va a llegar, el agua podría llegar hasta ciertas áreas, ¿no es cierto? Y si te pones a pensar, toda esta área que estoy marcando ahora es como vivienda social. Entonces, básicamente todas estas personas que están aquí tienen ciertos problemas que son súper específicos hacia ellos. Toda esta área es como la área más comercial, es en donde está stock, Market Exchange, básicamente la bolsa de valores, donde está la bolsa de valores. Entonces, obviamente, de nuevo, tienen esas relaciones, ¿cierto? Gente que está trabajando, literal, todos los de las oficinas con, con estos trajes y la bola de dinero que no se está moviendo solo en Nueva York, sino se está moviendo en el mundo. Y luego tienes este barrio, así este lado de acá, que en realidad es un barrio como un, básicamente como una ciudadela dentro de Nueva York. Battery Park City es como su propia entidad dentro de toda esta área. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que toda esta punta de Nueva York, hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos en cómo la gente vive, diferentes tipos de cómo ellos disfrutan ese espacio público. Y de ahí es en donde la oficina se pone a pensar, ¿no es cierto? De nuevo estamos pensando que no existe suficiente espacio en toda esta área para poder lograr estas intervenciones. Y de repente empiezas a hacer como un matrix, básicamente, como si tienes este tipo de área y necesitas llegar hasta una elevación que son de 4 pies o de 18 pies, ¿qué es lo que puedes hacer? Y cómo empiezas a incluir espacio público literal, en esta barrera que va a ayudar a proteger que va a ayudar a proteger de las inundaciones. Entonces, básicamente este es el plan, ¿cierto? Es un plan en todo Manhattan que mezcla dos cosas. La idea de Robert Moses, que es básicamente todo esto como que súper grande, un proyecto que es más hacia la infraestructura, un proyecto súper grande que piensa solo en lanzarse todas estas autopistas y le mezclas con un poquito de Jane Jacobs y dices, no, pues o sea, mezclemos estas dos cosas y hagamos una mezcla de Moses y de Jane Jacobs y pensemos en la gente. Y si vamos a construir esta autopista, ¿qué tal si la autopista no es solo para carros, sino es para la gente, ¿no es cierto? Y empiezas a preguntar a cada una de estas comunidades qué es lo que ellos necesitan y cómo vas a poder ayudar para crear un espacio público y además proteger de las inundaciones que están pasando a cada rato en esta ciudad. Y ahí viene el proyecto, ¿no es cierto? Y ahí viene de nuevo la colaboración. Y básicamente mi oficina está trabajando en estas tres áreas. Lo que yo estoy dirigiendo pues ahora es la área hacia la esquina. Se llama North Battery Park City Resiliency Project, que básicamente es el punto final antes de conectarse con Hudson River Park, que es un parque que va todo a lo largo del río. Y igual, ¿no es cierto? Obviamente hay una colaboración de trabajar con Katie y Lauren,
que básicamente ellas están trabajando con otro tipo de gente y otro tipo de situaciones y otros tipos de stakeholders al mismo tiempo que te están influyendo todo el tiempo en el trabajo, ¿no es cierto? Y de nuevo, si haces un poquito más de zoom, y aquí vas a poder entender que donde está la línea morada, es básicamente el proyecto en el que yo estoy involucrado y el que llevo trabajando ya desde diciembre. Y de nuevo, ¿no es cierto? Si piensas de nuevo en la colaboración y que desde dónde empieza el proyecto, ACOM es una oficina de ingenieros y empieza desde la ingeniería. Y básicamente esto es lo que los ingenieros nos están diciendo, ¿no es cierto? El Robert Moses, de nuevo, toda esta infraestructura súper grande. Y ahí viene nuestra idea, ¿no es cierto? Nosotros como diseñadores, de cómo no vamos a hacer solo esta barrera con toda esa ingeniería, sino también le vamos a poner beneficio del público. Siendo, me estoy trabajando, he hecho la presentación en inglés y estoy intentando traducir también. Pero básicamente, ¿no es cierto? ¿Cómo unes estas dos cosas y creas un proyecto que está funcionando de muchas formas al mismo tiempo? No es solo una infraestructura, sino también es pensado para la gente. Y de nuevo, el proyecto básicamente que yo estoy trabajando se divide en dos áreas. Una es la explanada, que básicamente está junto al río en el Hudson, y las calles, que básicamente se mete como que en medio de Tribeca, del barrio de Tribeca. Y de nuevo hay muchas opciones, ¿no es cierto? Como si entiendes esta como la línea de protección, hacia dónde te vas a ir, si siempre tienes que encontrar, siempre llegando hasta esta línea en donde las proyecciones te están diciendo que va a llegar la inundación, ¿no es cierto? Y hay diferentes formas de llegar. ¿Qué pasa si te vas más hacia el sur y proteges solamente el barrio de Battery Park City? ¿Qué pasa si te vas por el medio y vas a proteger la mitad de una de estas universidades públicas más grandes que está en Nueva York, o si te vas hacia el norte y proteges una gran parte de la ciudad? Y de nuevo, obviamente la respuesta suena fácil, ¿no? Como que te vas más hacia el norte, pero de nuevo hay conversaciones con stakeholders, con la comunidad, con la gente de la universidad, con la gente que vive ahí, y ellos son los que van a influir hacia qué lado debería esta línea de protección, hacia qué lado deberías vos poner esta línea de protección. Y de nuevo, les voy a hablar ahora sí rápidamente, y este es como que el proyecto, pero me parecía importante que entiendan de que yo no soy un arquitecto paisajista, de que este proyecto sí obviamente está en una oficina de paisajismo, pero es una mezcla de todas las profesiones. Es una colaboración y eso es como el proyecto empieza a moverse y empieza a hacer algo más. Entonces, en la explanada básicamente teníamos dos opciones. Una que era mantener el área que existía, y la otra que era extender esta plataforma para lograr más espacio y poder incluir más espacio público. De nuevo, estas dos opciones te venían con complicaciones porque obviamente vos te estás yendo hacia el mar y hay problemas ecológicos de qué es lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Y ahí viene como que la parte de paisajismo. Hay esos problemas de que estás afectando el río, peces no van a poder entrar dentro de esta extensión, qué es lo que va a pasar con el agua que vos estás cortando, y de ahí empiezan esas conversaciones de diseño ya entre todas estas personas y te vas diciendo como que, bueno, ¿qué tal si mantenemos esa área, ¿no es cierto? Y no nos vamos hacia afuera. Entonces hay como una opción en donde vos básicamente empiezas a hacer un proyecto que está bien gris, ¿no es cierto? Que está bien, utilizando como que bastante concreto y está dejando de un lado toda esa área verde. Entonces, de nuevo, hay conversaciones entre diferentes compañeros del trabajo que te están diciendo, no es cierto, Eric siendo un paisajista que te está diciendo no, pero ¿qué tal si incluimos un poco más de área verde? O Loren que de nuevo te está diciendo no, pero pensemos en las personas y pensemos en no diseñar lanzando líneas hacia cómo va a líneas que están paralelas al edificio, o líneas que siguen bien al movimiento moderno, sino más bien pensemos en la gente y empecemos a proyectar de una forma en la que
en la que vos estás programando estos espacios para que la gente disfrute. Y de nuevo, ¿no es cierto? Viene otra gente y de repente tienes otra idea. ¿Y qué tal si no es así? ¿Qué tal si la explanada no tiene nada de concreto y se convierte en un área totalmente verde, en donde empiezas a tener caminerías dentro de este espacio y empiezas a disfrutar, empiezas a disfrutar el proyecto de una forma diferente, ¿no es cierto? Empiezas a caminar en estos pequeños áreas alrededor de árboles o vegetación que está bastante densa. Y las conversaciones siguen, ¿no es cierto? Y eso es lo que está pasando y les estoy mostrando solo ideas porque obviamente el proyecto sigue cambiando y evolucionando mientras seguimos hablando con gente. Y de nuevo viene otra compañera de trabajo y te dice, bueno, pero pensemos qué pasa si se expande esto, ¿no es cierto? Podemos empezar a mezclar área verde en toda esta área, crear un buffer hacia las edificaciones y empiezas y también puedes tener estos espacios concretos como un anfiteatro o espacios para que la gente se siente y empiece a disfrutar, ¿no es cierto? Y de repente de nuevo hay más conversaciones y sigues cambiando el proyecto y dices, ¿qué tal si pensamos en algo que simplemente se enfoque hacia lo ecológico? Y de repente piensas eh, como una caminería que está flotando en el agua y te empieza a ayudar, ¿no es cierto?, para todas estas inundaciones que están pasando y se convierte como empieza a bloquearse, ¿no es cierto?, el agua que está viniendo de las inundaciones y es como, ay, Dios mío, breakwaters, como que te empieza a parar el agua y a su vez empieza a ayudar a que la ecología siga floreciendo, ¿no es cierto? Entonces, de repente, ¿qué tal si creamos solo como una montaña verde en todo el proyecto, con unas caminerías que van alrededor, con esta caminería flotante en el agua? Y de nuevo, estás pensando en las experiencias, ¿no es cierto? No estás proyectando de una manera en la que dices, esta línea tiene que ser recta por acá y tiene que conectarse por acá, sino piensas en cómo la gente va a explorar estos espacios públicos. Y esta es como la primera parte, la parte de la explanada. Y para la segunda parte, de nuevo, tienes otras características, ¿no es cierto? Te estás metiendo en un barrio que tiene bastante historia y bastante historia básicamente de desarrollo industrial en Nueva York y de cómo esta línea de protección no se va a convertir en un espacio verde, sino se va a convertir como en un muro que va a estar alrededor de la ciudad. Pero de nuevo, como esa infraestructura a lo tipo Moses, lo puedes mezclar con espacios públicos, mezclándole de nuevo con Gen. Y de nuevo, más conversaciones sobre, obviamente, si esta línea de protección se encuentra al lado de una ciclovía y necesitamos eliminar todos los árboles que creaban el buffer entre la autopista y la ciclovía. ¿Qué tal si empezamos no es cierto, qué tal si creamos como una pérgola que en realidad de nuevo ayude a que se cree ese buffer, pero al mismo tiempo va a ayudar a que los ciclistas cuando están yéndose por esta vía tengan sombra y puedan disfrutarlo y se crea como de nuevo, si te pones a experimentar este lugar, de nuevo empiezas no es cierto, quitamos los árboles, pero estamos dando algo más a la gente. Y de nuevo, ¿no es cierto? Si te sigues metiendo hacia la ciudad y empiezan a aparecer estas edificaciones y de cómo vas mezclando estos espacios públicos y puedes crear como unos pequeños asientos para que la gente de la universidad se pueda sentar, diferentes como pequeños espacios para que las plantas puedan crecer o hasta si tienes más área, empiezas como que a hacer en tipo terrazas para poder de una forma mezclar este muro gigante que estás yendo a poner con beneficio para la ciudad. Y de nuevo, ¿no es cierto? Si te vas metiendo aún más hacia la ciudad y te encuentras con un edificio de residencias, cómo estos espacios empiezan a transformarse y se empiezan a convertir en asientos, en pequeñas plantas, en lugares en donde vos puedas poner la señalización para que no sea un elemento que está
como un elemento que no es parte del contexto, sino está incluido dentro del contexto. Básicamente ese es el proyecto que yo sé que les mostré la bola de imágenes y la bola de ideas, pero eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que está haciendo mi oficina y es básicamente colaborando y colaborando con ingenieros, con paisajistas, con arquitectos y cada uno está simplemente intentando meter su forma de ver el diseño y jalando hacia su lado, ¿no es cierto? El mío obviamente es hacia las personas. Yo estoy interesado en crear espacios para las personas. Y, y bueno, les puedo seguir mostrando sobre qué es lo que va a pasar al final con este proyecto, pero básicamente eso es en donde estamos ahora. Y igual, ¿no es cierto? Ahora a la Isa le voy a mostrar. Obviamente que si estamos pensando en esto y básicamente, y por eso me interesaba full también mostrarles a ustedes, era de que toda la gente está migrando, ¿no es cierto?, a cada rato y todos estos proyectos van a seguir cambiando de un lado al otro y de toda la gente está saliendo. El otro proyecto en el que estoy trabajando es simplemente me estoy metiendo con la bola de amigos de todo lado del mundo y creas como que arquitectura y diseño urbano hacia una academia, ¿no es cierto? En donde la gente pueda conversar sobre estos proyectos y básicamente entender que el diseño urbano no significa ponerte etiquetas sobre qué es lo que estás haciendo, sino el diseño urbano o el paisajismo no significa ponerte una etiqueta, sino significa colaborar y colaborar con diferentes personas. Y especialmente nosotros, como siendo arquitectos, siempre nos ponemos como eh, que le tomamos la bola de cariño hacia el proyecto, pero no vamos a poder avanzar en el proyecto si es que seguimos pensando en nosotros como personas y no hacia qué es lo que el proyecto debería alcanzar. Y ahí termino.